Hola mis amigos, que el Padre los bendiga muchísimo donde ustedes se encuentren, sea en la mañana, tarde, mediodía, en la madrugada, a la hora en la cual tú estés escuchando este audio. Ya entramos a la sección Pregúntale al Pastor. Solamente antes de entrar a la pregunta del día, solamente te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas, dale a la campanita, regálanos un like para que YouTube siga compartiendo nuestros mensajes y llegue a más personas para la edificación de su fe. Entrando a la pregunta, pregúntale al pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor Luna, permítame comentarle el caso del hombre que portaba un cuchillo en mano, quien amenazó a varias personas y se fue contra el compañero policía, quien lo tuvo que abatir con el arma de cargo en Iztapalapa. Pues dicho compañero fue reconocido y ascendido, según las noticias, por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Mis preguntas después de los hechos son las siguientes. Cuando un policía o militar o marino mata a una persona en cumplimiento de su deber, ¿la Biblia lo considera asesinato o no? Le agradezco su comentario desde la óptica bíblica y por obvias razones solo le doy mi nombre. Me llamo Gustavo X. Pertenezco a la Guardia Nacional. Le saludo y le agradezco su comentario desde un lugar de la República Mexicana. Muy bien. Gracias, estimado Gustavo X. Gracias por preguntarnos. Y te digo, no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Gracias, que el Padre te bendiga. Y aprovecho el espacio para que las personas sepan reconocer el gran o la gran labor que hace el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y cualquier corporación policíaca de nuestro país y de cualquier nación en el cumplimiento de su función como servidores de su nación. Ya que la función que realizan es para mantener la paz, que es muy importante, para que la sociedad de cualquier nación disfrute de tranquilidad, de respeto, de justicia y, por supuesto, de prosperidad para el bien de sus ciudadanos. Por ello, creo que es importante que los cristianos oremos por nuestras autoridades, por sus cuerpos policíacos en cualquier índole, en cualquier nivel, por sus ejércitos. Como lo menciona 1 Timoteo 2:1 al 2. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos a una vida piadosa y digna. Pues bien, una vez ya dicho eso, estimado Gustavo X, te doy cabal respuesta a tu pregunta que me haces. Cuando un policía o militar o marino mata a una persona en cumplimiento de su deber, ¿la Biblia lo considera asesinato o no? Bueno, es bien conocido. Antes de darte la respuesta, quiero darte este pequeño introducción. Y te decía que es bien conocido que Dios dio un conjunto de leyes y con ella nos dio directrices para el cumplimiento de las mismas leyes y orden que Él entregó. Por ejemplo, la ley mosaica no solo definía el pecado o define el pecado, sino que específicamente también define penas para los que quebrantan la ley. Sin el cumplimiento de la ley, cualquiera que sea, carece de sentido. Puede que la gente en los tiempos bíblicos no tuviera una fuerza policial tal como lo vemos hoy en día. Al menos en México, llámese Guardia Civil, policías locales, estatales, ejército, marina, cualquier fuerza policíaca, municipales, en fin. Pero definitivamente tenían que promover la justicia y tenían que usar la autoridad para hacer cumplir la ley a aquellos que no querían cumplir la ley. Y las referencias bíblicas que podemos encontrar, que nos habla de vigilantes, de guardias, de centinelas
y nos habla de que inclusive Dios les va a pedir cuentas de su trabajo. Y esa parte está en Ezequiel 33:6, en la cual dice que si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. En Nehemías nos habla la función que realizan las personas como guardias armados. En Nehemías 4:13, en plena construcción de la muralla, en Nehemías, dice la escritura en Nehemías 4:13, puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos, lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y el trabajo de los jueces nos habla, en especial en Ezequiel 44:24, que dice que los sacerdotes fungirían como jueces y juzgarían según mis ordenanzas, dice la escritura. Y en todo el libro de los jueces podemos encontrar ejemplos del cumplimiento de la ley, donde las personas son juzgadas y se cumple la ley. Entonces, Dios es un Dios de justicia, de acuerdo a Deuteronomio 32:4. Dice que Él no practica la injusticia, Él es recto y justo. Es decir, Él exige justicia a su pueblo. Como lo dice 16:20 de Deuteronomio, la justicia seguirás. Este mandato implica la necesidad de hacer cumplir la ley, y va a haber muchas personas que no van a cumplir la ley, y entonces se necesita la fuerza pública, la fuerza del Estado, la fuerza de la autoridad. Dios siempre ha dado al hombre la responsabilidad de hacer cumplir la ley y de mantener la justicia. Ejemplo, lo dice el Salmo 82, del 3 al 4, defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido, al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Y Romanos capítulo 13 es maravilloso, del 1 al 10, es maravilloso. Trata y nos habla de la sumisión a las autoridades gubernamentales. Y el mismo pasaje es un instructivo sobre el propósito de la aplicación de la ley y el trabajo de la policía. Dice en Romanos 13, del 3 al 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, los oficiales de policía o de paz representan a los gobernantes, a la autoridad, en este caso que está mencionando en Romanos 13, del 3 al 4, y están ejerciendo autoridad. Y dice que no llevan la espada en vano. Ahora, veamos lo que nos dice la Biblia en Éxodo 20:13. Y nos dice uno de sus mandamientos: no matarás. Este mandamiento se ha sacado de contexto, se ha extralimitado en su interpretación, porque no entendemos que en el original hebreo existen dos palabras que se usaban para matar. Una es matar y la otra es asesinar. Veamos aquí en Éxodo 20:13 que se usa en no matarás. Realmente en español es no asesinarás. Y la palabra hebrea es ratsach, R-A-T-S-A-C-H, que significa con premeditación, con alevosía, con ventaja o venganza. Por eso que este mandato prohíbe matar con premeditación, con alevosía, con ventaja y por venganza. Sin embargo, la otra palabra en hebreo que es matar, es no asesinar, es la palabra hebrea arash, que significa justificadamente, en defensa propia, en defensa de terceras personas, en tiempos de guerra, por la función o cargo delegado por una autoridad
inclusive por accidente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Un miembro del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de un cuerpo policíaco, estatal, municipal, independiente, del rango que tenga. Lo mandan a defender, por ejemplo, los intereses del país, sea en una guerra, en una incursión de proteger a la población, de proteger a los civiles, de ir a atrapar a los generadores de violencia en cierto lugar, en una población, en una comunidad, en una montaña, etc. Si en los enfrentamientos hay caídos, bajas, muertes, por el fuego que se da por la naturaleza del enfrentamiento y que por lo general se da, el miembro del ejército o de la Marina o de la Guardia Nacional o del cuerpo policial, si mataran a personas, no es considerado en la Biblia como asesinato, sino que las personas que fueron abatidas o muertas por la misma naturaleza del enfrentamiento, por el intercambio de balas, no es considerado asesinato. No es Rathach, R-A-T-S-A-C-H, que significa con premeditación, con alevosía, con ventaja o venganza. ¿Por qué? Porque está defendiendo los intereses de la nación, porque está acatando órdenes superiores. No así los abatidos por los delincuentes. Ahí es considerado un asesinato Rathach, que significa por premeditación, con alevosía, con ventaja, por venganza y porque están fuera del marco legal. Ahora, creo que es importante saber también que se debe de considerar que incluso en las guerras, en el combate con la delincuencia, contra cualquier criminal, con cualquier persona que está fuera del marco legal, existen reglas. En las guerras, por ejemplo, no se debe de matar a los civiles. Ahorita lo que está pasando en Ucrania, ningún civil debe de morir por un uniformado, ¿no? Porque si no van a ser juzgados por las llamadas cortes marciales internacionales que están establecidos en ciertos lugares de Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se les considera crímenes de guerra. O en el caso con el combate con la delincuencia, en los países, en las naciones, en México, no se puede matar a civiles desarmados o con los delincuentes que se rindieron. ¿Por qué? Porque se estarían violando los derechos humanos. Y el soldado, el marino, el policía X, serían juzgados, serían castigados por los jueces civiles o militares. Por eso en ese caso, sí es un asesinato Rathach. ¿Por qué? Porque fue con alevosía, ventaja, por venganza y porque ya estaban rendidos. Entonces, la pregunta en cuestión es la siguiente. El policía que recibió un reconocimiento en la Ciudad de México, ¿fue un asesinato Rathach con alevosía y ventaja y por venganza? ¿O fue una muerte Arach, que significa justificadamente, en defensa propia, en defensa de terceras personas, en función o por cargo delegado por la autoridad? Bien, en la pregunta de nuestro amigo de la Guardia Civil, de la Policía, de Gustavo X, que nos hace del compañero que mató a un civil armado, donde se puede apreciar en un video que está circulando en las redes sociales, donde el hombre implicado amenaza a varias personas con cuchillo y luego intenta agredir al policía uniformado con el cuchillo y lo sale correteando. Entonces, el policía, después de haber impedido un asalto, el hombre implicado se ve con el cuchillo ahí en el video, en mano tras el policía, con la intención de agredirlo y de lastimarlo y de lesionarlo. Entonces el policía usa el arma de cargo para herirlo en defensa propia. El hombre cae herido. Entonces, un grupo de personas se enfurecen por la acción del policía, el cual es detenido por sus compañeros
Y como parte del protocolo, el policía ingresa al Ministerio Público, es encarcelado, mientras realizan las investigaciones correspondientes, en las cuales se le comprobó que actuó en defensa propia al disparar al agresor, que muere en la vía pública casi al momento del disparo, a los minutos. El Ministerio Público, una vez que investigó, que vio el video, que vio las pruebas, que indagó, toma la conclusión y liberan al policía que abatió al hombre, que lo trató de agredir con las peores intenciones, por supuesto. Las autoridades lo absuelven porque lo consideran que no cometió un asesinato rasash, sino que actuó en defensa propia de un ciudadano, en defensa propia y de un ciudadano. A las horas de su liberación, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México públicamente le da un reconocimiento, sale en los medios, le da el reconocimiento al policía por su labor, por su valentía y por ese momento en que enfrentó al ahora fallecido. Además del reconocimiento al policía que abatió y que se ve en el video, lo ascienden. La pregunta en cuestión es la segunda pregunta o la tercera pregunta. ¿La autoridad hizo mal o bien al darle un reconocimiento y ascender al policía de Iztapalapa por abatir al hombre con el cuchillo? Bien, la respuesta es esta. La autoridad no hizo mal al darle el reconocimiento, el ascenso al policía que abatió al hombre del cuchillo. Y no solamente lo liberó, lo descartó de homicidio. ¿Por qué? Porque no fue un asesinato, no es rasash, que significa con premeditación, con alevosía, con ventaja o por venganza, sino que fue una muerte arash, que significa justificadamente, en defensa propia, en defensa de terceras personas y en el cumplimiento de su deber. Y su reconocimiento y su ascenso está justificado. Y es ejemplo para los cuerpos policíacos, para que hagan su trabajo en el marco de la ley. ¿Por qué? Porque son ministros de justicia de parte de la autoridad. Y es un ejemplo para que los violentos, los generadores de violencia y de los malhechores, porque no en vano llevan los cuerpos policíacos la espada, en este caso las armas de cargo, porque son servidores de la justicia para castigar a los que hacen lo malo. Por último, ya para concluir, entonces, un cristiano comprometido con el cumplimiento de la ley o el trabajo policial, como es el caso de Gustavo X, pues ellos están haciendo algo bueno y piadoso. Hablo del trabajo de aquellos que desempeñan labores en algún cuerpo policial. El oficial de policía que hace cumplir la ley legítima de su nación debe de considerarse a sí mismo un siervo de Dios o un servidor de Dios. Hacia el infractor de la ley, el trabajador del orden, los policías, son agentes de la ira de Dios que han sido enviados para mantener la paz. Pienso y creo de todo corazón que uno de los trabajos más importantes de todo oficial, sea de la policía, ejército, marina, guardia nacional, policía municipal, estatal, etc., es frenar el mal en la sociedad. Una carrera peligrosa, porque es una carrera peligrosa, una vocación noble, una profesión congruente con el deseo bíblico de justicia y rectitud. Por eso, uno de los estados, a menos en nuestro país, el Estado de México, las mejores prestaciones están allá y por eso los índices de delincuencia son bien bajos. ¿Por qué? Porque la autoridad protege a los guardianes del orden. Por eso, Dios bendiga a los cuerpos policíacos, a la Guardia Civil, a los militares, a los marinos, a cada corporación policíaca que está al servicio de los ciudadanos. Y un reconocimiento
de veras, de corazón, a nombre de la Iglesia Evangélica del Estado de Veracruz, al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por esa decisión de dar el reconocimiento y ascenso al servidor público, al policía, que sirva como ejemplo a las fuerzas del orden. Que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estimado Gustavo X, esa es mi respuesta al tema de tu compañero que abatió a un agresor, a un civil armado en Iztapalapa. Ya te di mi respuesta y ojalá, amigos, amigas, amados y amadas, puedan compartir este mensaje que es muy importante. Y hay que orar por nuestras autoridades, hay que orar por nuestros gobernantes, hay que orar por nuestro presidente, por los gobernadores, por la Cámara de Diputados, de Senadores, por la Suprema Corte de Justicia, por las Fuerzas Armadas en todos los órdenes, policías estatales, municipales, Guardia Civil, Guardia Nacional, militares, marinos, etc. A las policías ministeriales también, en fin. Hay que orar por ellos, que hagan su trabajo, su función y que sean esos servidores de Dios siempre en el marco de la ley. Que el Padre los bendiga muchísimo. Nos vemos para la próxima. Soy tu amigo Freddy Luna y te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, suscríbete, dale like a la campanita y de esa manera YouTube nos seguirá compartiendo. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.